RCB presenta Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Un espacio para debatir con los entrevistados que generan opinión. Una mirada a los principales problemas del país y los enfrentamos cara a cara. Con ustedes, los reconocidos periodistas Carlos Martínez y Celín López. Bienvenidos a Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un verdadero placer saludarles. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa dominical Entre la espada y la pared a través de RCB, Radio Cadena Voces. Les saluda su amigo y servidor Carlos Martínez Cepeda. Y recuerde que aquí en la zona norte, aquí en San Pedro Sula, nos escucha a través del 98.1 del FM y a través del 1190 del AM. Y por supuesto, a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter nos encuentra como Radio Cadena Voces. De inmediato, viajamos hasta la capital de la República Tegucigalpa. Así es, Carlos, estamos contentos y agradecidos porque nos está sintonizando a esta hora de la noche. Gracias por estar escuchando Radio Cadena Voces y viéndonos también. En la zona centro usted nos puede sintonizar a través del 93.3 frecuencia modulada y en el 580 amplitud modulada. Tenemos nuestra página web www.rcb.hn y también un dispositivo móvil que usted tenga a la mano. Puede desde ese dispositivo móvil utilizar la aplicación Grupo Invosa. Ahí va a ver todos nuestros programas y escuchar todos nuestros programas. Así es que estamos listos, Carlos, para la invitada de esta noche. Así es, y hoy vamos a tener entre la espada y la pared a la ingeniera Marisa Mena, del Centro de Estudios del Valle de Sula. Las inundaciones es algo repetido, como una copia al carbón en el majestuoso Valle de Sula, poniendo en riesgo agricultura, ganadería, poniendo en riesgo los bienes inmuebles de miles de ciudadanos que habitan entre una buena cantidad de municipios. Pero, ¿por qué tanto el río Ulúa y el Chamelecón se han convertido en los monstruos de agua que son ahora? Para platicar sobre este tema, saludamos de inmediato a la ingeniera Marisa Mena y le consultamos de inmediato. ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Por qué el Ulúa y el Chamelecón, ingeniera Marisa Mena, nos tienen entre la espada y la pared? Bienvenida. Gracias, buenas noches, Carlos, buenas noches, Celín. Bueno, nos tienen entre la espada y la pared porque son dos ríos principales que interactúan en un valle de 2.000 kilómetros cuadrados formado de aluviones, que precisamente en algún momento de su vida fue mar. Y gracias a toda esa sedimentación que venía desde aguas arriba, fue formando el valle, puntos muy bajos que tiene. Además que esos dos ríos principales interactúan entre ellos. Tienen una cuenca muy grande, la cuarta parte del territorio nacional. Aparte de eso, cuando llueve en la cuenca del Ulúa, hace estragos porque los ríos están totalmente asolvados. Entonces, tanto el Ulúa como el Chamelecón. ¿Y por qué cuando no llueve en el Chamelecón, aún así se inunda la parte baja del valle? Bueno, precisamente hay 3 canales que los gringos en aquella obra de ingeniería que hicieron hace más de 100 años y que fueron mejorando a través de los años, crearon también canales artificiales para poder proteger sus fincas. Tenían un cuerpo de ingenieros increíblemente responsable y eficiente, el cual cuidaba con mucha atención el desasolvamiento de los ríos. Todos conocemos la cantidad y los principales contratistas de aquellas épocas doradas que estaban permanentemente desasolvando todo el cauce del río Ulúa y del río Chamelecón, además de los canales Campín, el canal Comandante y todos los otros canales Nola, La Fragua, Tibombo, que están a lo largo de estos cauces. También, es decir, que crearon ríos artificiales, todo en la margen derecha del Ulúa, entre la cordillera de gracias a Dios, Mico Quemado, perdón. Existen 2 ríos artificiales que van desde el sur
más o menos a la altura de la barca, por ahí nace el río Guanchillas artificial, que es un canal artificial que entrega sus aguas a la altura del Progreso. Y luego, pasando el puente de la Democracia, hay una entrada para un boquerón del Progreso que llamamos, que ese es otro río artificial que recogen todas las aguas de esa cantidad de ríos que cruzamos en la carretera Progreso a Tela. Y llegando a la parte más baja de Tela, del municipio de Tela, donde está un río artificial que se llama Río Tinto, que tiene un caudal de crecida máximo de 1.800 metros cúbicos, de capacidad de su cauce, que es la misma capacidad de cauce que tiene el río Chamelecón. Entonces, el sistema hidrológico del Valle de Sula es muy complicado. Si ustedes conocieran la cantidad de canales artificiales que el propio río Chamelecón tiene dentro del municipio de Puerto Cortés, se asombrarían. Una vez ellos utilizaban el cauce antiguo, luego ellos hacían una nueva trayectoria y lo hacían de acuerdo a sus intereses. Acuérdense que ellos protegían unas fincas de banano. En este caso, nos toca proteger vida. Desde que la compañía se fue, todos esos territorios fueron ocupados por asentamientos humanos. Entonces, el reto del gobierno actual y de todos los gobiernos que han venido a partir de que la compañía se fue hace 40 años, no es solo proteger esa agricultura y esa infraestructura tan importante de logística, que es el principal aeropuerto y el principal puerto marítimo, sino que el 80% de las maquilas que están dentro del valle, el 50% del Producto Interno Bruto se genera aquí. Entonces, una responsabilidad muy grande para tan pocos fondos públicos que son dados para el mantenimiento de la cuenca alta, que está totalmente asolvada y que arrastra esa cantidad de sedimentos que luego es depositado en los lechos de los ríos. Entonces, podemos decirle que antes una lluvia de 200 milímetros acumulada en la cuenca alta podría generar una importante inundación. Ahora, con 100 milímetros de lluvia en Santa Bárbara o sobre todo Santa Bárbara, que es donde más se canaliza lo que viene desde Intibucá, desde La Paz y desde el Empira y Ocotepeque y Copán, podríamos decir que ya nos inundamos. Y eso fue lo que pasó el 14 de septiembre. Una lluvia de 100 milímetros fue la que nos causó la inundación. Luego, la del 22 de septiembre, la del 21, pues esa fue mayor tiempo de lluvia y ya interactuó con el Chamelecón. Al estar interconectados a través de los canales, eso hace que sea la magnitud más grande del impacto, por lo que la vulnerabilidad del valle es cada día más riesgosa. Necesitamos pues hacer eso, desasolvamiento de los ríos y también envergadura, magnitud de infraestructura como son las represas, ¿verdad? En la cuenca alta, lo tenemos claro, pero no solamente es la solución de los problemas. Usted menciona que mientras estuvieron las bananeras y los norteamericanos, todo funcionaba de manera óptima. Y la lógica nos indica que con el transcurso del tiempo y con las nuevas técnicas, los temas de inundaciones no deberían de existir hoy por hoy. Pero lamentablemente con estos temporales, con lluvias, huracanes, nos damos cuenta que, como usted mencionaba, con un poco de agua hay mucha inundación, hay mucha situación complicada que pone en riesgo a los hondureños. ¿Ha sido problema de los gobiernos de no invertir en esta zona del país para evitar esta situación, o cuál es el principal problema que hoy por hoy tenemos? Bueno, son dos cosas. Podemos decir que los gobiernos pasados, ¿verdad?, no han invertido el dinero adecuado para el mantenimiento. Decirle que los americanos tenían hasta guardias de seguridad que vigilaban los bordos. Actualmente las fincas de la compañía casi no se inundan porque ellos tienen vigilancia permanente en sus bordos. Pero también tenemos un componente que no es desconocido para nadie, que es el cambio climático. Ese paradigma de que cada 20 años venía una lluvia de esa magnitud, eso ya no es cierto.
Eta y Iota solo tuvieron 15 días de diferencia. Por lo tanto, no es cierto bueno, eso es normal, dice la gente que vive en el Valle de Sula. Sabemos que cada 20 años hay que sacudirnos, no, eso ya pasó. Y otra cosa, no tenemos los antecedentes de las lluvias pasadas en el año 34, porque ha sido cíclico, 34, 54, luego vino el Fifi en el 74, ¿verdad? Luego vino el Mitch en el 98. No tengo en este momento el acumulado de lluvias que tuvieron, pero ETA tuvo 600 milímetros de lluvia y Iota 700 milímetros de lluvia. Era una exageración. Y claro, con toda la tecnología que existe, lo único que podemos saber y predecir, ¿verdad?, es la cantidad de lluvia que tienen estas tormentas o estos huracanes. Sabiendo que el valle ya está totalmente saturado y que tenemos retención de los ríos porque bajan con una pendiente muy suave. El río Chamelecón, al estar en la margen izquierda del Valle de Sula, trae una pequeña pendiente más fuerte, ¿verdad?, que la del Ulúa. Pero el Ulúa se vuelve una piscina mansa y lenta una vez que pasa Progreso. Entonces, los bordos al principio trabajan a la escorrentía fuerte que causa erosión en ellos, pero después, con el reflujo de no poder salir al mar y de toda la poca pendiente que existe, empiezan a trabajar a nivel de casi a presión los bordos, ¿verdad?, teniendo las fallas. Entonces, ya eso de que el paradigma también, que es el otro paradigma, que los bordos protegen, eso tampoco no es cierto. Ya el cauce del río está totalmente asolvado, como para decir que tenemos esa capacidad hidráulica de 3.800 metros cúbicos el Ulúa y que el Chamelecón tiene 1.800 metros cúbicos. Eso era lo que los gringos nos heredaron en el Departamento de Ingeniería. Pero ahora en la realidad estimamos que unos 1.800 metros cúbicos es la capacidad del Ulúa y la del Chamelecón, pues no me atrevo a dar un número porque ahorita no hemos visto la crecida todavía del Chamelecón con el impacto que tiene el Ulúa. 2.000 metros cúbicos se han perdido en el río Ulúa. La capacidad era de 3.800 metros cúbicos y como no se han hecho los trabajos correspondientes de desolvamiento en el río, se ha reducido a 1.800. Yo pregunto, si después de este invierno no se hacen los trabajos de desolvamiento, ¿qué podríamos esperar en el próximo invierno? Y discúlpeme, no quiero ser fatalista, ingeniera Mena, pero esto significa que otra gran cantidad de cemento va a quedar en los ríos y ¿hacia dónde nos llevaría entonces? Bueno, esperar de que en un año se haga el desasolvamiento de los ríos principales sería una locura. Tenemos un levantamiento que tiene Copeco a 1 metro en un levantamiento LIDAR de la altimetría del valle, pero necesitamos reconfirmarlo porque ETA y Iota desconfiguró todo ese levantamiento que fue hecho hace unos 5 o 6 años. Entonces necesitamos estudios. Desasolvar un río no es fácil, peor un río principal. Recordar. ¿Cuántos años tiene de que no se hace trabajo en el río Ulúa y Chamelecón, ingeniero? Bueno, en el Chamelecón en el año a principios del 2000, del siglo, se desasolvó el Chamelecón en el canal Champer, que se le empleó la capacidad, pero tuvieron que pagarse libramientos y muchas cosas, porque recuerden que ese sedimento hay que colocarlo en un lado, y eso tiene un costo, hay un costo a las mejoras. Luego, si hay que ampliarlo porque ha perdido también, se ha ido reduciendo, habrá que pagarle también esa tierra a los vecinos, ¿verdad? Entonces, es tanto lo que involucra una actividad de desasolvamiento en 40 años que no se ha hecho, sobre todo en el Ulúa, en el Chamelecón solo en un pequeño tramo, que no sabemos la magnitud porque no tenemos las batimetrías actualizadas de esos 2 ríos principales. Recordar que no solo es el Ulúa, es el Umuya, es el Río Blanco, es el río Choloma, ¿verdad? Es el río Tinto, o sea, son cantidades de ríos que tenemos a lo largo, canales y esos, que en un año no lo vamos a hacer. También quiero decir y ser clara, el estudio que tenemos que hacer de planificación de las acciones prioritarias que hay que hacer
a largo tiempo, ¿verdad? A largo tiempo, o sea, estos estudios para poder desasolvar son 2, 3 años. O sea que nosotros tenemos desde ETI y OTA, vamos a tener 2 o 3 años, ¿verdad? En esta vulnerabilidad. Claro, es nuestra intención y priorización empezar y proteger todos esos lugares donde los bordos han roto. Pero eso tampoco nos vamos a asegurar porque arreglamos a un lado y nos estalla en el otro, ¿verdad? Y tenemos que trabajar sobre todo en la planificación de esas obras de gran envergadura, presas y desasolvamiento de ríos principales. Hablando con los personeros del BID, que en gestión de riesgos, y con el PNUD de ayer, hablábamos que, bueno, que sería prioritario empezar por los canales interconectados, ¿verdad? Tanto el Campín como el Boquerón del Progreso, el Río Tinto y todos esos que le ayudan al Lulúa, que no tienen una dimensión más grande. Luego, hacer una metodología de cómo desasolvar el río en la sección completa como debía ser antes, sino que a veces ponen una dragalina solo en un lado del río, en el margen izquierdo, por decir algo, pero no limpian el lado derecho. Entonces, ¿qué sucede? Crean meandros en el río que luego hacen que impacte el lado derecho porque altera la energía del río. Entonces, ese montón de meandros, pequeños islotes que uno llama dentro de los ríos, son de mucha vulnerabilidad y que nos hacen a tener todavía nuestros sistemas de protección más vulnerables. Y eso sí podríamos irlo retirando, ¿verdad? Con una acción de corto plazo. Es mucho que hay que hablar, pero hay que romper el paradigma. Cambio climático es uno. 2. ¿Cambio climático decía? Cambio climático y 2, que los bordos son nuestra protección, ¿verdad? Y justamente a eso quería mencionarle. Todo lo que usted está mencionando habla de años de trabajo, de planificación, de inversión multimillonaria para poder tener las cosas como deberían de ser. Pero justamente en este instante tenemos lluvias, hay amenazas de nuevas tormentas tropicales, de posibles huracanes que podrían estar afectando el país. Y siempre hablamos de que la opción para evitar inundaciones es la construcción de bordos. Recientemente y en los primeros meses de la nueva gestión de la presidenta Xiomara Castro, hemos visto que varios ministros fueron al Valle de Sula a buscar la reparación de algunos bordos. Pero ¿solo es mediante los bordos la forma en que vamos a salvar vidas o qué otras cosas se tienen que hacer? Bueno, los bordos son para salvar vidas, sí, para proteger la agricultura también, la infraestructura, la industria, el comercio, pero no son garantía ya, ¿verdad? O sea, ya no son la garantía. Y no se trata de la ejecución, hay otros paradigmas. La gente se dice los bordos del lado del mismo terreno natural del río. Los bordos son estructuras que tienen muy grandes, entonces no se pueden hacer de concreto. Bordos del material del sitio con mezclas de arcilla y limo son como se hacen en todas partes del mundo. Si usted va a Estados Unidos, el río Mississippi, la autoridad de Mississippi pues mantiene sus estándares. Claro, hay que estar ahora con unas especificaciones técnicas más fuertes. Nosotros hemos hecho ese estudio de cambiar las especificaciones técnicas para la mejora, pero hay que contar con otra vulnerabilidad que son los propios agricultores que usen los bordos para caminos de trabajo, cuando los bordos no son para eso, ¿verdad? La agricultura sobre los bordos, la palma africana sobre los bordos, sobre los faldones de los bordos. Entonces, tenemos que crear una conciencia ciudadana. Usted me está hablando de que nos faltan 2 o 3 meses, 2 meses más de invierno. Bueno, otro paradigma. La gente quiere que salgamos a arreglar los bordos ya que quedan rotos. El problema es, y lo saben los mismos pobladores cercanos a los bordos, que mientras haya la humedad que exista y mientras los bordos estén saturados no podemos ni entrar. O sea, hay bordos ahorita que están en riesgo muy fuerte y no podemos entrar con el equipo pesado porque eso los explotaría inmediatamente cualquier vibración, ¿verdad? Están muy vulnerables. Tenemos que esperar que estamos pidiendo a Dios
y que el clima baje, que haya una pequeña canícula que nos permita hacer una reparación pronta. Ingeniera, le interrumpo con lo que está diciendo. Es decir, que en este momento, así como está de vulnerable el Valle de Sula y que no se pueden entrar a hacer reparaciones porque sería como tirar sal al mar, estamos diciendo que Honduras, si aquí entrase un huracán, y no quiero ser fatalista, pero si aquí entrase un huracán como el huracán Mitch, o se repitiera otro ETA, o se repitiera otro IOTA, prácticamente en el Valle de Sula estamos a la puerta de un desastre natural provocado por agua. Podría decirse que sí, porque en este momento no podemos entrar a reparar bordos. O sea, la gente que no es del Valle de Sula siempre está diciendo, ¿y por qué no actúan? ¿Por qué no lo hacen? Pero los pobladores que están ahí saben que cuando estamos en este momento crítico actual, totalmente saturados, no se puede entrar. Ahorita, una vez que bajen un poco el río, podemos entrar a romper ciertos bordos para que las áreas inundadas pues puedan desaguar sus aguas, esperar que seque y entrar a repararlos. O sea, tiene que darnos unos 15, 20 días de buen clima, tal vez menos, para poder entrar a reparar. Pero las condiciones climáticas ahora están severas. Esperamos que la trayectoria del huracán siga hacia el norte. Sin embargo, ese fenómeno natural está arrastrando toda la humedad que está actualmente en el Pacífico. Si usted mira el mapa en Windy, ¿verdad?, de satelital, verá la humedad del Pacífico que está siendo arrastrada y toda esa humedad está pasando por el territorio hondureño. Entonces, eso es la preocupación más grande que tenemos en este momento, por lo que Copeco pues ya ha sido avisado que tiene que tener sus áreas de restricción. Y en cuanto a las alertas, ¿verdad?, y luego decirle que volver a retomar aquello que hacían los gringos, que eran esas áreas de amortiguamiento importantes que tenían en todo el Valle de Sula. Por ejemplo, ayer hablando con alguien que estaba indicado para hacer un bordo, me comentó, mire ingeniera, me dice, si nosotros estalló un bordo en el canal Los Indios, en esos canales que yo le cuento artificiales que drenan a los ríos artificiales, hay tres principales. Está el canal Los Indios, que ya rompió, está el canal García y está también el canal La Fragua. Entonces, Los Indios ha roto ya en dos, tanto en el bordo derecho como en el bordo izquierdo, haciendo un desastre por el lado de Amapa, ¿verdad?, Buenavista, Las Flores, Urraco. El municipio de Progreso es tan vulnerable que es bien larguirucho y que crece a lo largo del río Lúa. Entonces, por tanto, podríamos decir que La Lima, San Manuel y Progreso son los más vulnerables. Entonces, ¿qué sucede? Me dice, mire, me dice, Amapa está en la antigua zona de amortiguamiento que tenían los gringos, porque él es del sector. Entonces, le digo, ¿y ahí había una zona de amortiguamiento? Sí. Si ustedes van a los bajos de Choloma, siempre van a estar los pobladores de Choloma reclamando esa condición de agua permanente que ellos tienen. Y es que los gringos sabiamente en todo el margen izquierdo del río Chamelecón dejaron el cauce antiguo y ahí hicieron el bordo. Dejaron una franja como de unos 700, 800 metros donde va el canal artificial que hace del Chamelecón, saliendo del municipio de La Lima a impactar el cauce nuevamente nuevo, el cauce antiguo, cerca del municipio de Puerto Cortés. Entonces, toda esa área, que es una área de muchas hectáreas, que yo creo que ustedes hace años están muy escuchando que hay que recuperar, todas esas manzanas son zona de amortiguamiento, que sabiamente los gringos dejaron para que cuando inundara el Chamelecón, ahí fuese una retención, ¿verdad? Entonces... Solo decir que prácticamente con este diagnóstico nos está diciendo que estamos a la mano de Dios y que hay probabilidades de que, bueno, estamos esperando que tengamos ese chance de que haga sol y que se pueda hacer algún trabajo para tratar de reparar lo que está dañado y evitar
que existan más inundaciones, pero la realidad es que en estos instantes sigue lloviendo en varias partes del país, específicamente en el Valle de Sula, y como se trata de vidas, ingeniero, y partiendo también de que ya se ha decretado emergencia nacional, ¿qué es lo que se tiene que hacer para evitar que la gente no vaya a perder la vida? Pues, o sea, no solo se trata de moverlos y evacuarlos, ¿cómo les vamos a dar una respuesta a ellos? Pues mire, los medios sociales es la mejor manera. Actualmente el centro de estudios, le digo, es un centro de estudios que todavía no tiene los estudios porque ha heredado los estudios que se han hecho, pero ya están desfasados, como les digo, Etiota desfasaron totalmente el territorio, las condiciones del territorio que hay que reconstruirlas. Entonces, nosotros queremos generar más datos de alerta temprana en las cuencas altas, saber si está lloviendo en el Jicatuyo, en el Comalapa, en los ríos, en Jesús de Toro, y predecer y tener más tiempo. Hasta el año 2010, quiero decirle que la antigua comisión ejecutiva del Valle de Sula tenía todo telemetría y manejaban más de 12, 14 estaciones y en tiempo real sabíamos qué estaba pasando en cada río. Ahora el centro de estudios solo tiene observadores de vista. Entonces estamos generando la información para Copeco, ¿verdad? Que ellos son los encargados de dar las alertas de los niveles de los ríos. Ellos pues tienen el Senado, que es su centro de estudio de meteorología, y le pedimos a la población que esté debidamente informada. Nosotros también vamos a pedir... Le interrumpo. Nos está diciendo que no contamos ni con la tecnología necesaria para saber cuando un río imponente aumenta su caudal. Y si no me equivoco, ingeniera, y usted me desmiente, tengo entendido que la telemetría que existe en Chinda tira una información más alta y que tienen que hacer un cálculo ahí matemático para poder saber cuánto es el nivel del río real. Bueno, no, esa es la de Santiago, que está tirando metros más. Sí, la de Santiago. La de Chinda está bien, es la única que ha quedado. Y estamos haciendo una fuerte campaña, ¿verdad?, de apuntarle a los fondos de cambio climático para poder restablecer toda esa información que en el año 2010 nos entregó el gobierno de Estados Unidos. Y de hecho, si usted quiere ver la capacidad de los ríos actualmente, sus caudales, y usted puede verlo perfectamente en una página de la NOAA. Pero toda esa telemetría, las estaciones están ahí, están reportando, pero están desajustadas. Entonces hemos pedido a la cooperación internacional que nos ayuden a restablecerlas, pero hay un poco de gobernabilidad. Unas son del ENE, otras de recursos hídricos, otras de medio ambiente, otras eran de la comisión. Ahora, lo que necesitamos es tener nuestras propias y tener una página web para que la gente, sobre todo del Valle de Sula, esté ahí. Quiero decir algo muy importante. Hemos hablado de la cuenca baja del Valle de Sula, pero no hemos hablado de la cuenca alta. Santa Bárbara, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Lloro, lo que le compete, al tener esas montañas deforestadas, hacen que todo ese sedimento baje al Valle de Sula. Y hacen que la escorrentía sea más fuerte. Nosotros como ingenieros, cuando estamos calculando una cuenca, el tamaño de la cuenca para hacer una tubería o para hacer una caja puente o un puente, siempre calculamos de acuerdo a la condición de la cuenca, le damos un coeficiente de escorrentía. Generalmente si están bien reforestadas, un 0.2, 0.3, pero cuando están deforestadas damos un 7%, quiere decir un 70% aproximadamente, ¿verdad? Quiere decir que todo lo que llueve en la cuenca alta, en esos 24.000 kilómetros, menos los 2.000 del Valle de Sula, que son 22.000 kilómetros, todo lo que llueve en ambas cuencas, multiplicado por 0.70 el caudal en esa área, eso va a ser lo que tendré que drenar por el Ulúa y por el Chamelcón. Entonces, si no hay una conciencia ciudadana en la cuenca alta, de parte del gobierno, de parte de las alcaldías, de parte de todos los actores que estamos aquí, no vamos a tener ningún resultado cada vez que desasolvemos el río. Son inversiones carísimas, pero cada vez que llueva se nos viene la montaña abajo. Entonces, si nosotros no trabajamos la cuenca alta, vamos a tener la condición de vulnerabilidad en el Valle de Sula.
Ingeniero, estamos contra el tiempo, estamos ya casi culminando el programa de Entre la Espada y la Pared de esta noche. ¿Cuánto tiempo ocupa para poder regresar su sistema hídrico, su sistema hidráulico, mejor dicho, que requiere el Valle de Sula, para tenerlo como nos lo heredó la Tela Railroad Company ahí en la década de los 90? Ay, entre la espada y la pared esa pregunta, ¿verdad? Pero podría decirle que unos 7, 8 años, si le metiéramos dinero con bastante ganas, ¿verdad? Que fuera prioridad. 7, 8 años, o sea, si comenzamos hoy, Celine. Sí. Estaríamos hablando del 2029. Las cabezas técnicas, ¿verdad? Porque eso de estar cambiando las personas, se pierde el conocimiento institucional, cada nuevo gerente que viene, o sea, por eso es la idea de que esa institución que ahorita en este momento yo represento, se convierta en un instituto con su propia junta directiva, donde no haya más que intervención y donde participen tanto el sector privado, las fuerzas vivas y todos los demás, para que tengan una participación de construcción de un territorio que es vulnerable para todos y que todos busquen la mejor solución para ellos, ¿verdad? Yo estoy abierta a todas las personas que quieran llegar a la oficina. No soy yo, somos un muy buen equipo de trabajo. El ingeniero Mauricio Ramos, la presidenta Xiomara Castro de Celaya, ha dado las instrucciones que la prioridad número 1 en este momento es la ciencia, ¿verdad? Es lo que dicta la ciencia, no lo que diga una persona. Sí. Correcto. Bien, llegamos al final. Muchas gracias, ingeniera Marisa Mena. Celine. Muchas gracias. Ha sido definitivamente muy ilustrativo, Carlos. Imagínese usted, estamos contra el tiempo, estamos contra las cuerdas, como popularmente se dice, y necesitamos 7 años de constante trabajo para tener las cosas como deben de ser y así poder también tener resultados positivos. Hay que trabajar desde ya, Carlos Martínez. Así es, señores, llegamos al final de una emisión más de Entre la Espada y la Pared. Agradecerle a la ingeniera Mena del Centro de Estudios para el Valle de Sula. 7 años para recuperar el Valle de Sula en su trabajo hidráulico. Es decir, 2029, si comenzáramos este año. De lo contrario, esos 7 años se van a ir alargando. Señores, nos reencontramos el próximo domingo a través de Radio Cadena Voces en una emisión más de su programa Entre la Espada y la Pared. Hasta pronto. Dios les bendiga. Que estén bien. En una situación de tener que decidirse entre dos cosas, tener criterio, 2 opciones, convicción, sin poder posponerlo, una sola postura, sin elegir otro camino. RCB presentó el espacio donde nos debatimos entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Hasta la próxima.